La clase de hoy del curso de escribir y publicar vamos a hablar sobre ese cuarto componente de la estructura fundamental de un artículo científico, la discusión. ¿Cómo escribir una buena discusión? Ese es el punto que nos reúne hoy. De los cuatro componentes estructurales de un artículo científico, la introducción, metodología, resultados y discusión, esta última, la discusión, es quizás la más importante. Así, en la introducción usted justificó por qué se enfrentó con este reto, por qué investigó lo que investigó y además planteó la pregunta de investigación. En la metodología usted le dio el sustento estructural, la validez del estudio se refleja ahí. Y claro, en los resultados usted está mostrando cuáles fueron sus hallazgos, pero es en la discusión en donde usted, por un lado, resume los resultados principales, los analiza, los pone en un contexto, los proyecta hacia el futuro, qué nuevas preguntas surgen y además resalta las limitaciones que usted ha tenido. Es en la discusión donde va el so what, la conclusión más importante, el aporte que usted está haciendo al conocimiento científico. Una discusión debe cumplir con estos 5 objetivos. No necesariamente debe venir en este mismo orden secuencial. Por ejemplo, uno puede analizar dato por dato e irlo ubicando dentro de su contexto. Algunos recomiendan incluso comenzar la discusión resaltando las limitaciones del estudio para quitarle así el placer a los revisores de saltarle con el cuchillo a la yugular. Usted mismo las menciona y eso demuestra su honestidad para comenzar. Lo que sí es cierto es que usted debe hacer, uno, un análisis en donde usted resuma y haga una interpretación de sus resultados. Dos, usted debe hacer un análisis del contexto en donde usted compare los resultados de su investigación con otras investigaciones que hayan abordado temas similares al que usted investigó. Ahí es conveniente que usted tenga una buena bibliografía y que haga, además de la comparación, un análisis, una interpretación de cuál puede ser la causa de que sus estudios hayan sido diferentes a los de otros investigadores. En cuanto a las limitaciones, no dude en criticar cada uno de los elementos de la metodología y de los resultados. Critique el tamaño de muestra, el mecanismo que utilizó para recoger a los sujetos, la calidad de los datos que usted encontró, las interpretaciones diferentes a la suya para explicar sus resultados. El cuarto punto destaca la contribución que usted está haciendo al conocimiento. Es importante que usted la destaque, así sea limitado el aporte suyo. Usted puede terminar diciendo, pues se hizo lo que se pudo, esto es lo que hay y espero haber ayudado en algo a rellenar este vacío del conocimiento. Finalmente, todos los estudios terminan planteando nuevas opciones. Cada puerta que se va cerrando, cada aporte que se va haciendo, plantea nuevos retos, nuevas discusiones y nuevas preguntas. Para ir detallando cada uno de estos 5 componentes, cada una de estas 5 características que debe tener la discusión, voy a utilizar a manera de ejemplo este artículo en el que analizábamos la prevalencia del lupus eritematoso sistémico en Colombia a partir de la base de datos de los RIPS. Nótese de una vez cómo en un abstract estructurado el último párrafo, el que aquí se denomina conclusión, tiene algo de las características de una discusión. Aquí resaltamos cómo es el primer estudio que describe las características de los pacientes con lupus en Colombia y además sugiere que el resultado, nuestra prevalencia, es similar a la encontrada en otros países. Bueno, vamos a nuestro primer componente, el de resumir y analizar los resultados. Regresemos a la sección de métodos. En la sección de metodología usted debería haber explicado qué era lo que iba a hacer o lo que hizo. Aquí, por ejemplo, destacamos los años de los cuales recogimos información del 2012 al 2016 y explicamos cada una de las variables que iban a ser recogidas. Por ejemplo, el sexo de los pacientes, el tipo de aseguramiento al que pertenecían, así como la distribución en grupos etarios por quinquenios de la población. En la sección de resultados, entonces, mostramos esos mismos años, la tabla 1 está ilustrando ese resultado, los grupos de edad también los analizamos ahí. Lo que hay que tener cuidado en resultados es, por ejemplo, empezar a mencionar por qué en ciertos grupos de edad la prevalencia es particularmente elevada. Eso no se hace acá, eso se deja para la discusión. Otro resultado es el que nos muestra las diferencias entre hombres y mujeres, que se ha destacado como un dato importante que nos buscábamos recoger. Nótese por qué en lupus es importante, la prevalencia es muy distinta en hombres y mujeres. Nuevamente, no es el momento para entrar a discutir, eso vendrá más adelante.
En cuanto al aseguramiento, nótese cómo la mayoría de nuestros pacientes pertenecían al régimen contributivo y más bien pocos al régimen subsidiado, lo que va a ser crucial cuando estimemos la prevalencia y justifiquemos por qué creemos que se dio ese resultado. Ahora sí entramos a la discusión. Aquí empezamos con dar las cifras internacionales y arrancamos explicando por qué en Colombia hay unas diferencias importantes entre el contributivo y el subsidiado, y lo explicamos como muy probablemente debido al acceso a los especialistas que están en capacidad de hacer el diagnóstico. Luego pasamos a analizar los estudios en distintos lugares de la Tierra. El lupus ha sido estudiado en muchos sitios y tiene unos datos de prevalencia que varían de manera muy significativa, probablemente por razones atribuibles a la población, pero también a la metodología empleada para recoger esos datos. Aquí, por ejemplo, destacamos cómo Colombia está en el grupo de países con alta prevalencia de lupus y sobrepasa en general las estadísticas de prevalencia de Asia. No solamente hay que resaltar cuáles son las diferencias, sino que hay que interpretar por qué podrán presentarse esas discrepancias entre los datos nuestros y las de otros países. Al hablar de las limitaciones, recuerde que un buen científico se diferencia de un político o de cualquier otro opinador en que busca el balance entre apoyar su hipótesis y ver cuáles son todos los factores que pueden estar contradiciendo lo que se está afirmando acá. Debe buscar un equilibrio entre las referencias bibliográficas que apoyan lo que yo estoy diciendo y las de aquellos que tienen otras explicaciones o que encontraron otros resultados completamente diferentes. No debe bastar con hablar de los problemas que he tenido yo para realizar este estudio, las imperfecciones de los datos, los sesgos que pueda haber, siempre recordando hacia qué lado pueden haber influido, sino también en buscar todas las explicaciones posibles para mis resultados. Mis resultados puede que sean válidos, puede que no lo sean, pero debo ser honesto en reconocer esas limitaciones. En nuestro estudio, por ejemplo, los registros no permiten saber cuáles fueron los criterios diagnósticos empleados por el médico que hizo el diagnóstico de lupus. No sabemos cuáles eran los síntomas, las características, los exámenes de laboratorio, y eso es un defecto que hay que reconocer. Tampoco podemos saber cuál es el grupo étnico al que pertenece el paciente, ya que esos datos son muy imprecisos en los registros de los RIPS, y por ende no podemos deducir cuántos afrocolombianos, por ejemplo, había en el grupo y si tienen un riesgo más alto o más bajo de sufrir la enfermedad. En todo caso, uno debe justificar por qué hizo lo que hizo y hasta dónde se puede llegar en la interpretación de los datos que consiguió. De todas maneras, y a pesar de las limitaciones, nuestro estudio tuvo que haber hecho alguna contribución al conocimiento, tiene que haber hecho algún aporte, y es importante destacarlo. En nuestro caso, por ejemplo, a pesar de reconocer tanta limitación, vemos que este es el primer estudio que busca aproximarse a la prevalencia del lupus en Colombia, y eso es un dato importante. El quinto elemento que debe hacer parte de toda discusión es el planteamiento de nuevas preguntas, nuevos proyectos. Nosotros, por ejemplo, encontramos un vacío importante en los datos de prevalencia, en las características étnicas del lupus eritematoso sistémico, no solamente en Colombia, sino en varios países de América Latina. Aquel viejo aforismo de "more research is needed", con el que dicen que debe cerrar todo estudio, es aquí nuestro planteamiento final. Y algunos puntos finales para tener en cuenta. Es importante que la discusión no se limite a repetir los resultados. Debe limitarse a ellos, pero debe ir más allá. Debe analizarlos, ponerlos en el contexto, interpretarlos es la parte más importante. Por eso hay que ser cauteloso con esos resultados. Nunca diga usted que yo demostré esto o aquello. Reconozca que sus datos puede que sean ciertos, puede que no. Establezca nuevas hipótesis solamente si están justificadas en sus hallazgos. Algo que no se perdona en el mundo de la ciencia es ir más allá de lo que sus datos le permiten. Abordar conceptos de política pública para el diagnóstico temprano de lupus, por ejemplo, es un poco difícil con los datos que nosotros encontramos. Así que las recomendaciones deben ser muy cautelosas. Espero que estos datos les hayan servido. Muchas gracias por su atención.